Gracias por continuar con nosotros. Elías Aguilar, director de la empresa Indicadores, midió la reacción de los usuarios sobre la apertura del mercado gasolinero. Buenas noches, Felipe. Buenas noches a tu gentil auditorio. Pues esta semana el presidente Enrique Peña Nieto anunció el adelanto a la apertura de la importación de gasolina y diésel para el mes próximo de abril de este año. Nos dimos a la tarea de medir este tema, cómo fue recibido por la población y qué opinión tienen respecto a este anuncio. En primer lugar, Felipe, como vemos en nuestra gráfica, 62% de los mexicanos se enteraron de este anuncio, quiere decir que 6 de cada 10, y dentro de la opinión acerca de esta medida, 48% aprueba la medida de entrada, 25% se muestra indiferente y 27% desaprueba. Las principales razones de la aprobación: bajará el precio de la gasolina un 47%, mejorará la economía del país un 16%, y entre quienes desaprueban esta medida un 27%, afectará las ventas de Pemex, un 38% piensa así, y afectará la economía de la familia un 21%. Preguntamos específicamente si esta medida beneficiaría a los entrevistados de manera personal. Vemos que la gran mayoría, un 54%, bueno, medianamente la mayoría, un 54%, dice que no le beneficiará, básicamente porque no tienen carro, un 37%, y un 18% porque subirá la gasolina. Como vemos, Felipe, tiene un buen recibimiento esta medida de la apertura a la importación de gasolina y diésel a partir del mes de abril. 48% aprueba la medida, principalmente porque esperan que baje la gasolina un 47%, pero esto también marca una señal, digamos, de cuidado y de alerta para el gobierno federal, porque de no cumplirse esta expectativa habrá una sensación de desencanto que muy probablemente algún partido o algún actor político capitalizará políticamente. Hasta acá mi colaboración. Buenas noches, Felipe. Hablando de otros temas, a petición del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la Universidad de las Américas Puebla realizó un estudio para medir el impacto fiscal que produce el uso y comercialización de software ilegal, cuyos resultados, dados a conocer esta semana, son muy sorprendentes. Juan Manuel San Martín Reina, director de UDLAP Consultores, nos habla de las conclusiones de esta investigación realizada a empresas a nivel nacional. Los principales resultados que obtuvimos es que de las empresas que encuestamos, de todo el universo, el 15% de todo el software que tienen es ilegal. Esa fue la primera, la de entrada, ¿no? Cuestiones que nos sorprendieron en el estudio es que había empresas que nos declaraban directamente: sí, yo fui y compré software de forma ilegal en el mercado. ¿Cuál es el software más pirateado en ese sentido? El primero es el antivirus Norton. Están comprándolo mucho por fuera, no lo están comprando de manera legal, y eso ¿qué implicaciones tiene? En una economía de servicios que depende tanto de la tecnología. Si a nosotros un día se nos cae la computadora o nos entra un virus, pareciera que se nos acaba el mundo, ¿no? O imagínatelo para una empresa, lo que podría ser que su sistema se viera infectado, se viera dañado, porque se quisieron ahorrar algunos cuantos pesos a la hora de comprar los antivirus, ¿no? Entonces, el tema de las empresas flagrantes fue que el 32% de las empresas son consideradas como flagrantes. El 32% de todas las empresas tienen al menos un software ilegal instalado en sus empresas, ¿no? Y de ese 32% de empresas flagrantes, cuando yo considero a todas las empresas que instalaron 1 o instalaron 100, en promedio, todas esas empresas, en todas esas empresas, el 40%, es decir, casi la mitad de todo el software que tienen instalado es ilegal. Entonces, eso tiene repercusiones muy grandes, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Cuál es el tamaño, yo le digo, del pastel, si lo queremos ver de esa manera, hablando de la industria del software en México? Equivalente a 25,000 millones de pesos al año. Ese es el tamaño del pastel de la industria del software en este país. Pero resulta que de acuerdo a nuestros estudios, el 15% es ilegal. Hablamos de 4,500 millones de pesos al año
que se está llevando la gente que está alrededor en los mercaditos vendiendo este tipo de software como antivirus, como Office para poder trabajar y que no están entrando a las empresas, ¿no? Entonces hay repercusiones en dos sentidos. La primera repercusión es con qué ganas llego yo a un país como México a invertir y a desarrollar software cuando el de la esquina se lo puede llevar por 100 pesos, ¿no? Esa es la primera implicación y yo creo que es la más grave de todos, ¿no? 4,500 millones de pesos que no estoy recaudando yo. Después, como economía, nos preguntamos que por qué, que si nos afecta o no el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar si exportamos aguacates e importamos tecnología? Pero no hay las condiciones adecuadas para generar la tecnología aquí adentro. Ahora, derivado de estos ingresos que deja de percibir las empresas, dejan de llegar al fisco más de 2,000 millones de pesos. Es lo que el SAT no recauda derivado de los temas de la ilegalidad, ¿no? Pudiera entenderlo de un particular, digo, de todas maneras lo repruebo, pero de una empresa, esa complicidad con la delincuencia, porque es una delincuencia la que esa parte cuesta trabajo entenderla. Sí, cuesta muchísimo trabajo, sobre todo en el entendido de que el estudio solamente está considerando empresas. De hecho, una de las principales recomendaciones que nosotros hicimos al SAT es continúa el estudio y amplíalo a hogares, porque no quiero imaginar lo que está pasando en casa de cada uno de nosotros al momento de instalar todo este tipo de paquetes, ¿no? La gente no lo sabe, pero es un delito lo que están cometiendo y tiene implicaciones de cárcel desde un punto de vista legal. Entonces son temas de cultura y eso es lo que nos espanta también nosotros y es lo que el estudio dejó de ver. ¿Cómo puedes venir y decirme que sí, compraste software de manera ilegal en el mercado cuando es un delito? La PGR tiene toda una división para perseguir este tipo de delitos, ¿no? Es decir, podrían llegar a tu casa y llevarte a la cárcel derivado de esto, pero tú no tienes idea de qué tan grave es la repercusión de lo que tú estás haciendo, ¿no? Es tiempo de unos mensajes. Regresamos con la parte final de Tribuna Finanzas.